Omar "El Gato" Ortiz fue ídolo en Jaguares y campeón con Rayados, con más de 150 partidos en la máxima categoría, pero detrás de esos logros se iba tejiendo una historia mucho más oscura. Dio positivo en dopaje en 2010. 2 años después, fue arrestado por colaborar con un cártel como informante en secuestros. En 2017, estuvo a punto de morir en un motín sangriento dentro del penal de Cadereyta. Y por si fuera poco, en 2022, recibió una sentencia de 75 años de prisión. Hoy su realidad es otra, y su vida tras las rejas es una historia que te aseguramos, te dejará impactado. Omar Ortiz Ríos nació el 13 de marzo de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Creció en un barrio obrero, en medio de familias que vivían al ritmo de la fábrica. Con el tiempo, logró entrar a las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey. Para cualquier joven de la ciudad, ponerse esa camiseta era un sueño, pero también una responsabilidad enorme. El camino no fue fácil. Competía con arqueros más altos y mejor preparados físicamente, y durante años le tocó esperar en silencio desde la banca. En 1997, después de mucho esfuerzo, llegó el momento esperado. Debutó en el primer equipo de Rayados, pero la realidad fue dura. Jugó poco, casi siempre como suplente, sin lograr afianzarse. Esa falta de continuidad lo empujó a tomar una decisión clave: salir de Monterrey para buscar minutos. Fue entonces cuando apareció la primera decisión importante de su carrera: salir en busca de continuidad. Y así llegó a Celaya. En ese equipo, Omar Ortiz comenzó a demostrar de verdad de lo que era capaz. Allí encontró minutos, confianza y responsabilidad. Disputó 32 partidos, atajó penales decisivos y se ganó el respeto de compañeros y rivales. Ese paso por Celaya le abrió nuevamente la puerta de Monterrey, a donde regresó en 2002. Volvía con más experiencia, con un nombre que empezaba a sonar, pero la historia se repitió. No logró consolidarse como titular. Las oportunidades eran escasas, y el arquero que buscaba estabilidad seguía en un camino lleno de altibajos. Un año más tarde, Necaxa lo fichó con la esperanza de darle esa continuidad que tanto anhelaba. Sin embargo, el destino parecía jugarle en contra. Las lesiones, la competencia interna y las decisiones técnicas lo mantuvieron sin poder afianzarse como figura indiscutible. Era como si siempre estuviera a un paso de dar el salto, pero ese paso nunca terminaba de concretarse. Pero el fútbol suele guardar sorpresas. En 2004 llegó el verdadero cambio en su vida: Jaguares de Chiapas. En ese club, Omar Ortiz encontró el escenario perfecto para convertirse en lo que siempre soñó: un referente bajo los 3 palos. Allí se volvió ídolo, respetado y temido. Lo que había empezado en las calles polvorientas de Monterrey estaba a punto de transformarse en reconocimiento nacional. Cuando Omar Ortiz llegó a Jaguares de Chiapas en 2004, su carrera cambió para siempre. Venía de años irregulares, con pocos minutos y demasiadas dudas. Pero en Chiapas encontró algo que nunca había tenido: confianza absoluta. El club sureño lo convirtió en su arquero titular, y él respondió con actuaciones que lo hicieron figura. En 4 años, disputó 152 partidos, una cifra que reflejaba regularidad, pero sobre todo, respeto. Ya no era el suplente que esperaba en silencio. Ahora, era la muralla que sostenía a un equipo que empezaba a hacerse un lugar en la primera división. El Clausura 2004 fue el punto más alto. Jaguares sorprendió a todos y terminó como líder del torneo, con una defensa sólida que tenía a Ortiz como protagonista. Recibió solo 20 goles en 19 partidos, números que lo colocaron entre los mejores arqueros del campeonato. No era un portero espectacular en sus formas. No necesitaba adornarse con vuelos llamativos. Su estilo era simple: atajadas seguras, manos firmes y un liderazgo que se sentía en cada partido. En Tuxtla Gutiérrez se ganó a la afición sin buscarlo. No era de dar grandes entrevistas ni de aparecer en portadas. Su conexión con la gente era directa. Cada salvada era un grito de identidad para un equipo que necesitaba referentes. Así, el Gato
se convirtió en ídolo silencioso, querido y respetado. Su solidez lo puso en el radar nacional. Algunos medios lo candidateaban para la selección y varios clubes grandes lo tenían en la mira. En ese tiempo, su nombre sonaba en todo México. Ortiz representaba exactamente lo que muchos buscaban, un arquero confiable. Pero el fútbol suele ser cruel. Después de 4 años brillando en Chiapas, en 2008 regresó a Necaxa, un club con historia que lo contrató con la idea de darle continuidad. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Aunque disputó algunos partidos, nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible. Un año más tarde, en 2009, fichó con el Atlante. El club vivía momentos importantes a nivel internacional. Incluso había disputado el Mundial de Clubes. Parecía una oportunidad para dar otro salto. Pero la historia fue distinta. Casi no jugó. Otra vez suplente. Otra vez a la sombra. Ese mismo año, el destino lo llevó de vuelta a Rayados de Monterrey, el club de su infancia. Formó parte del plantel que conquistó el título de Liga MX. No fue protagonista dentro del campo, pero sí estuvo ahí, levantando la copa con sus compañeros. Para muchos, era el cierre perfecto. De niño humilde en Monterrey, a campeón con el equipo de su ciudad. Parecía el final digno de una carrera que había tenido altibajos, pero que había encontrado un momento de gloria en Chiapas y un título en Rayados. Sin embargo, no era un cierre. Lo que parecía una despedida honorable era, en realidad, el inicio de algo mucho más oscuro. Porque detrás de esa foto, levantando el trofeo, ya se empezaba a escribir la parte más dolorosa de su historia, el principio del fin. En abril de 2010, llegó la noticia que nadie esperaba. Dio positivo en un control antidopaje. Las sustancias detectadas fueron oximetolona y dromostanolona, 2 esteroides anabólicos prohibidos por la FIFA. La bomba explotó. El arquero que durante años había sido ejemplo de regularidad, aparecía ahora en todos los titulares por una de las peores manchas que puede cargar un deportista: dopaje. La reacción de Ortiz fue inmediata. Negó con fuerza haber consumido sustancias prohibidas de manera intencional. Ante la prensa declaró: "Nunca pensé que causaría este daño. No fue algo planeado, nunca quise sacar ventaja". Pero en el fútbol profesional, las palabras suelen pesar menos que los hechos. El resultado estaba ahí, y las autoridades no iban a perdonar. La sanción fue durísima: 2 años, 8 meses y 7 días de suspensión. En la práctica, era el final de su carrera. Un castigo que no solo lo alejaba de las canchas, sino que lo condenaba al olvido. En un deporte donde los jóvenes aparecen cada 6 meses, perder casi 3 años era imposible de remontar. El golpe fue brutal. Sin clubes que lo quisieran contratar, sin ingresos estables y sin la rutina del entrenamiento, Omar Ortiz cayó en un vacío. Su vida, que había girado en torno al fútbol desde la infancia, se quedó sin rumbo. Pasó de entrenar todos los días, de vivir en la adrenalina de los estadios, a quedarse en casa, sin metas claras y con una etiqueta que lo perseguía: jugador suspendido por dopaje. Para muchos futbolistas, una sanción así puede ser una pausa, un tiempo para reflexionar y después intentar regresar. Pero en el caso de Ortiz, ese regreso nunca llegó. El fútbol mexicano, exigente y despiadado, no espera a nadie. Y menos a un portero de más de 30 años, con antecedentes manchados. La prensa fue implacable. De ser recordado como El Gato, ídolo silencioso de Jaguares, pasó a ser señalado como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Los aficionados que antes lo aplaudían, ahora lo miraban con desconfianza. Su reputación, construida a lo largo de más de una década, se vino abajo en segundos. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No una lesión, no una derrota dolorosa, sino un error o un descuido, según su versión, que lo sacó de la cancha para siempre. A partir de ahí, todo lo que vino en su vida sería cuesta abajo. Algunos todavía pensaban que podía volver, que después de cumplir su sanción encontraría un club que lo recibiera, pero la realidad fue distinta.
El fútbol no perdona, y mucho menos olvida. Lo que parecía ser un tropiezo deportivo terminó siendo el inicio de una caída sin retorno. Ese día, Omar Ortiz no solo perdió su lugar en el fútbol, empezó a perderlo todo. Adiós al fútbol. Hola a la mafia. El 7 de enero de 2012 marcó un antes y un después en la vida de Omar Ortiz. Ya no era noticia por el fútbol, ni por atajadas memorables, ni por sus años en Jaguares. Ahora, ocupaba titulares por algo mucho más oscuro. Algo impensado para quienes alguna vez lo vieron como un referente en la portería. Ese día, fue arrestado en un operativo estatal, acusado de colaborar con una banda de secuestradores ligada al Cártel del Golfo. La noticia sacudió al país entero. El arquero que había jugado más de 150 partidos en Primera División, el que levantó un título con Rayados, estaba esposado, rodeado de policías y señalado como parte de una de las prácticas más crueles y repudiadas de México, el secuestro. Las investigaciones revelaron un modus operandi escalofriante. Ortiz no participaba directamente en los levantones, pero su papel era clave. Actuaba como informante, entregando a la banda datos de rutinas, ubicaciones y perfiles de las víctimas. Su acceso a círculos sociales y su vida como exfutbolista le permitían moverse sin levantar sospechas. Por cada secuestro exitoso, recibía pagos que iban desde los 100,000 hasta los 200,000 pesos. El caso se volvió todavía más mediático cuando trascendieron los nombres de algunas de las víctimas. Entre ellas estaba el esposo de la cantante Gloria Trevi, y también una menor de edad. La indignación creció de inmediato. La imagen de El Gato quedó destruida en cuestión de horas. Lo que para él había sido, según los fiscales, un dinero fácil, para las familias afectadas, fue un infierno de miedo y sufrimiento. La detención no fue silenciosa. Fue exhibido ante la prensa, esposado, rodeado de cámaras y luces. La imagen del arquero, con la mirada perdida, vestido con ropa común y marcado por la humillación, dio la vuelta a todo México. Los titulares fueron lapidarios, de ídolo a secuestrador. Nadie podía entender cómo un futbolista profesional, que había tenido reconocimiento y estabilidad, había terminado involucrado en un mundo criminal tan despiadado. Los fiscales fueron contundentes. Se le hizo fácil. Esa frase se repitió en los noticieros como una sentencia moral. Se hablaba de un hombre que tras la suspensión por dopaje había perdido rumbo, ingresos y propósito. Y en lugar de buscar reconstruir su vida por la vía correcta, eligió el camino más rápido y peligroso, el del crimen organizado. Fue trasladado al penal de Cadereyta, un lugar marcado por la violencia y el hacinamiento. Y ahí comenzó otro capítulo de su vida, todavía más oscuro. El hombre que alguna vez defendió con orgullo el arco de Jaguares y Rayados, ahora compartía espacio con asesinos, sicarios y delincuentes de alto perfil. Y lo peor estaba por venir, porque si la detención fue un golpe, lo que viviría dentro del penal lo llevaría a tocar un fondo todavía más brutal, el infierno del penal. La vida de Omar Ortiz en prisión ya era complicada desde el primer día. El penal de Cadereyta, en Nuevo León, era conocido por el hacinamiento, la corrupción y la violencia entre internos. No era un lugar para sobrevivir en silencio. Era un campo de batalla donde cada día era una prueba. Pero lo que ocurrió en marzo de 2017 marcaría para siempre su destino. Ese mes estalló un motín sangriento. La pelea comenzó por el control interno entre grupos de reclusos y pronto se convirtió en una masacre. En cuestión de horas, hubo 4 muertos y 29 heridos, según reportes oficiales. Las autoridades tardaron en retomar el control y durante ese tiempo, el penal se transformó en un infierno. Ortiz estuvo en medio del caos. Fue brutalmente golpeado por otros internos. Los relatos hablan de una paliza que le dejó el rostro desfigurado, de patadas y golpes que lo hicieron perder el conocimiento. Algunos medios incluso llegaron a reportar que había muerto durante el motín. La imagen del arquero, que alguna vez fue ídolo en Chiapas, se desvanecía detrás de una máscara de sangre y dolor. Años después,
Él mismo lo describiría con una frase demoledora: ese día morí, ese motín me mató, con fuego por dentro. No hablaba solo del dolor físico, sino de algo más profundo, la sensación de haber tocado un límite, de haber llegado a un punto sin retorno. A partir de ese momento, algo cambió en su interior. El hombre que hasta entonces había cargado con vergüenza, frustración y silencio, comenzó a buscar un sentido distinto a su existencia. Dentro de las paredes del penal, Ortiz encontró refugio en la fe. Empezó a predicar y poco a poco se convirtió en un pastor improvisado, llevando la Biblia como bandera en medio de la oscuridad. No era un predicador de grandes discursos, sino alguien que hablaba desde la experiencia. Reunía a otros presos, compartía versículos y buscaba dar esperanza en un lugar donde reinaba la desesperación. Según sus propias palabras, Dios me habló en medio del fuego. Ese episodio traumático se transformó en su punto de redención personal. Renunció por completo al fútbol. Nunca más volvió a presentarse como arquero, ni siquiera dentro del penal, donde algunos internos solían organizar partidos para distraerse. Ortiz lo dejó claro: el tiempo que le dabas al fútbol, dámelo a mí. Era una especie de pacto espiritual. Lo que antes había sido su vida, ahora quedaba en el pasado. Los custodios y compañeros comenzaron a verlo distinto. Ya no era solo el exjugador famoso involucrado en delitos, ahora era el hombre que hablaba de Dios, el que organizaba pequeños grupos de oración, el que intentaba calmar tensiones cuando la violencia amenazaba con estallar de nuevo. Pero esa transformación no borraba lo vivido. Las cicatrices de aquella paliza seguían marcando su rostro. La mirada de Ortiz ya no era la misma. En el penal se decía que había dejado de ser el gato para convertirse en el pastor. Una nueva identidad nacida del dolor, del motín y de una brutal caída personal. En aquel infierno, Omar Ortiz encontró un extraño tipo de vida. No la libertad de las canchas, sino la convicción de que su historia, aunque manchada y rota, todavía podía servir de ejemplo para otros. La sentencia y su triste realidad. El 8 de enero de 2019, casi 7 años después de haber sido arrestado, la justicia mexicana dictó la condena final contra Omar "El Gato" Ortiz. 75 años de prisión. La cifra cayó como un martillazo, imposible de ignorar. La sentencia no era simbólica ni negociable, era prácticamente una cadena perpetua. Lo acusaban de participar en 3 secuestros, incluido el del esposo de la cantante Gloria Trevi y el de una menor de edad. Ese día, en la sala, no hubo espectáculo. No contrató abogados de renombre, no apeló, no buscó salidas legales. Escuchó la sentencia con la misma calma con la que alguna vez atajaba penales. No discutió, no lloró, no se defendió. Solo dijo: Dios me va a sacar. No sé cuándo, pero me lo prometió. Para muchos sonó a delirio, pero para él era una convicción absoluta. Desde aquel motín en 2017, cuando casi lo mataron, había transformado su vida en un testimonio religioso. Se aferraba a la fe como único salvavidas en un océano de oscuridad. Su presente ya no estaba marcado por los estadios ni por los aplausos, sino por las rejas y la Biblia. Dentro del penal de Cadereyta, Ortiz comenzó una rutina que poco tenía que ver con la gloria de su pasado. Trabajaba en la lavandería, doblando cobertores a cambio de 15 pesos por pieza. Una tarea mecánica, repetitiva, que le recordaba todos los días lo lejos que había quedado aquel Clausura 2004 con Jaguares, cuando era considerado uno de los mejores porteros del torneo. Ya no era arquero, ni siquiera era el Gato. Ese apodo había quedado enterrado en los periódicos viejos, en los videos de atajadas que hoy casi nadie recuerda. Entre los pasillos del penal, ahora lo conocían como el Pastor. Un hombre que hablaba de fe, que llevaba la Biblia apretada contra el pecho y que buscaba dar esperanza a otros internos. Cada mañana, después de su trabajo, reunía a pequeños grupos de presos. Les hablaba de sus errores, de cómo se había equivocado al dejarse tentar por dinero fácil, y de cómo, a pesar de todo, todavía se podía encontrar un propósito.
Muchos lo escuchaban con desconfianza. Otros lo seguían como si fuera un líder espiritual. En un lugar donde la desesperanza es la norma, cualquier palabra que invite a creer en algo distinto se vuelve poderosa. Pero aunque su nueva vida como pastor le daba un aire de redención, había un terreno donde el peso de sus decisiones era insoportable: su familia. Ortiz tuvo 9 hijos, fruto de 3 matrimonios distintos, 9 historias marcadas por el mismo apellido, que ya no significaba orgullo, sino vergüenza. En el penal, las visitas eran cada vez más escasas. Algunos de sus hijos nunca aparecían. Otros directamente lo rechazaban. El contacto se fue desvaneciendo con los años, hasta quedar reducido a casi nada. Él mismo lo reconocía en entrevistas. No tengo nada que reclamarles. Les fallé. Les fallé como padre y como ejemplo. Era consciente de que su apellido, que un día había sonado con respeto en las canchas, ahora pesaba como una condena sobre quienes llevaban su sangre. Mis hijos no merecían cargar con mi nombre. Para ellos, ser hijo de El Gato Ortiz no era un orgullo, sino un estigma. En la escuela, en la calle, en cualquier lugar, la gente los señalaba, no por lo que eran, sino por lo que su padre había hecho. Esa carga, decía, era su verdadero castigo. En sus reflexiones, solía repetir que la fama y el dinero son efímeros y que la familia es lo único que realmente queda. Pero en su caso, ya era demasiado tarde. Las decisiones del pasado habían roto vínculos que nunca más pudo recomponer. No merezco que me perdonen, decía, con una mezcla de resignación y fe. Y sin embargo, seguía creyendo que Dios le daría una oportunidad. No hablaba de salir del penal por la vía legal, sino de un milagro, una promesa que, según él, había recibido en medio del fuego del motín de 2017. Esa fe era lo que lo mantenía de pie en un lugar donde muchos otros se derrumbaban. La rutina en prisión continuaba: lavandería, oración, charlas con internos, una vida en la que cada día era igual al anterior, sin canchas, sin reflectores, sin hijos, solo con el recuerdo de lo que fue y la esperanza de lo que, en su mente, todavía podía llegar a ser. El contraste era brutal. El arquero que había defendido a Jaguares y Rayados, que había sido parte de un título de Liga MX, que se había ganado respeto por su sobriedad y seguridad en el arco, ahora pasaba los días lavando cobijas y predicando entre rejas. El hombre que un día levantó la voz del público con sus atajadas, hoy hablaba en voz baja, intentando levantar el ánimo de presos anónimos. Quizás por eso repetía tanto esa idea: yo ya no soy ese. El que ustedes conocieron murió. Nació otro. Para él, esa era la única manera de sobrellevar la condena: aceptar que el pasado estaba enterrado y que lo único que podía ofrecer era un testimonio de advertencia. Para los fiscales y para la sociedad, su sentencia fue justicia. Para los aficionados que alguna vez lo aplaudieron, fue una tragedia. Para su familia, fue una condena doble: ver al padre, al esposo, al hijo, convertido en símbolo de vergüenza. Omar Ortiz pasó de ser arquero a ser pastor, de ser el gato a ser un hombre arrepentido, marcado y roto. Su vida, dentro del penal de Cadereyta, se convirtió en un recordatorio brutal de que todo lo que se construye con años puede perderse en segundos. Y aunque él insiste en que tiene una libertad espiritual que nadie le puede quitar, la realidad es que pasa sus días entre muros grises, esperando un milagro que tal vez nunca llegue, y cargando con el peso de una culpa que ni la fe ni los rezos alcanzan a borrar del todo. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.